Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver integral indefinida. Esta unidad de integrales, este módulo, lo voy a dividir en dos: integral indefinida e integral definida e impropia. ¿Sí? Bueno, integral indefinida. Integral indefinida. Vamos a dar la definición. Sea f una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces existe f grande llamada función primitiva de f chica, tal que la integral de f de x diferencial de x es igual a f grande de x, que es la primitiva, más c, tal que f' de x, o mejor dicho, si y solo si, f' de x es igual a f de x. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que la integral de una función f de x diferencial de x es la primitiva si la derivada de la primitiva me da la f chica de x. ¿Estamos? Esto se lo llama símbolo integral. A f de x se lo llama integrando. A f de x diferencial de x, función integral o elemento integral, y f grande de x es la primitiva. Bueno, es obvio que siempre le agregamos la constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0. Entonces, nosotros lo que decimos es que la integral definida es el conjunto formado por las primitivas más una constante, tal que la constante pertenece, en este caso nosotros lo ponemos a los reales. Ustedes lo tienen puesto allá. Entonces la integral definida es un conjunto de funciones o una familia de funciones que difieren en una constante, con la constante un número real. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes saben que si yo tengo f grande de x igual a coseno de x, ¿sí? Su derivada f' de x va a ser igual a menos seno de x. ¿Está bien? Y entonces la integral de menos seno de x diferencial de x va a ser coseno de x más la constante. Que acá la constante podría ser cualquier número. Esta es la función primitiva, que si yo la derivo me da menos seno de x. ¿Sí? Bueno, entonces, que el proceso de integración es la inversa del proceso de derivación. Si nosotros conocemos la derivada, podemos conocer la integral. ¿Sí? Bueno, propiedades de la integral indefinida.
Bueno, nosotros sabemos que, uno, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. O sea que la constante la podemos sacar afuera de la integral. Dos, la integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de la integral de esas funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. A ver, ustedes tienen la integral de x menos 5 coseno de x diferencial de x. Bueno, si nosotros usamos las propiedades de integral, acá tenemos una resta de funciones, entonces lo podríamos escribir como usando la segunda propiedad. Y usando la primera podríamos sacar el 5 adelante del símbolo integral. Entonces ahora, ¿qué función derivada nos da x? Si yo pongo x cuadrado me da 2x. Entonces va a ser x cuadrado sobre 2, ¿sí? Porque derivada me da x. Menos 5 por, ¿qué función derivada me da el coseno? El seno de x, ¿sí? Y a esto le tengo que agregar la constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0. Entonces acá tengo la familia de funciones que derivadas me dan el integrando x menos 5 coseno de x. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver ahora las técnicas de integración. O sea que para resolver las integrales hay distintas técnicas. Bueno, una de ellas es el método de sustitución. Método de sustitución. Bueno, ¿cuándo se utiliza este método? Cuando yo tengo la integral de una f que está aplicada a una g de x, y acá tengo g' de x diferencial de x, entonces yo aplico el método de sustitución. ¿Qué hago? A la g de x la llamo u y diferencial de u va a ser g' de x diferencial de x. Entonces, esta es u y este producto de la derivada por el diferencial de x es diferencial de u. Entonces se me transforma en f de u diferencial de u. Que su integral va a ser la primitiva de u más la constante, y esto reemplazando la u, f de g de x más la constante. ¿Está bien? En general se aclara que la constante varía, porque acá está dependiendo de u, es una constante, no es la misma. Pero bueno, no viene al caso. Entonces vamos a ver un ejemplo del método de sustitución. Por ejemplo, la integral de x cuadrado por 3 más 2 x cubo
diferencial de x. Fíjense que nosotros tenemos que ver cuál derivada nos da la otra. En este caso, si yo derivo la x cubo, me va a dar la x cuadrado. Entonces podría llamar a u, intentar llamar a u, a 2x cubo más 3. ¿Sí? Y vamos a ver ahora cómo podemos hacer la sustitución. Diferencial de u va a ser 2 por 3, 6, x cuadrado, diferencial de x. El 3 se va porque es una constante, su derivada es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda sustituir? Si nosotros a esto lo llamamos u, nos queda x cuadrado diferencial de x. Entonces podríamos despejar de acá x cuadrado diferencial de x va a ser igual a diferencial de u sobre 6. Entonces, de esta forma, la integral nos quedaría u por x cuadrado diferencial de x diferencial de u sobre 6. ¿Está bien? Siempre que hagan una sustitución, tienen que reemplazar todo. No pueden dejar una expresión en función de u y otra expresión en función de x. O está todo en función de x o está todo en función de u, porque tienen los diferenciales también. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Lo hacen en un borrador y después lo expresan todo en función de u. Bueno, ¿y cuál es la integral de u? La integral de u es u cuadrado sobre 2, porque derivando u cuadrado sobre 2 me da u, más la constante. Entonces, esto nos quedaría u cuadrado sobre 12 más la constante, y u, que es 2x cubo más 3 al cuadrado sobre 12 más la constante. Y este sería el resultado. ¿Sí? Bueno, este es el método de sustitución. Ahora vamos a hacer el método por partes. Integración por partes. Bueno, este método de integración se utiliza cuando nosotros tenemos el producto de dos funciones. Por ejemplo, f de x por g de x. ¿Sí? Entonces, si tenemos la integral de f de x por g de x diferencial de x, utilizamos este método. Entonces, si nosotros tendríamos, por ejemplo, la derivada respecto de x de f de x por g de x, es igual, este es un producto, su derivada, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, lo podríamos escribir como el diferencial de f de x por g de x igual al diferencial de f de x por g de x más f de x por el diferencial de g de x. Si nosotros integramos miembro a miembro, acá la integral de una suma es la suma de las integrales, entonces nos quedaría